No buscaste. Mira, me se me en el portón ahí que no quiero saber de ese hijo pródigo, sin vergüenza. No, no hizo así. Santo Dios. Él lo vio y corrió hacia él. Se lanzó a buscar a su hijo, así como estaba. Lo abrazó, lo besó públicamente. Santo. Lo que estaba buscando era el repudio de toda esa gente que lo estaba viendo, que le estuvieran diciendo al padre, ¿cómo te atreves tú a hacer eso? Si él no se merece eso. ¿Sabe quién es ese? Dios. Santo Dios. Dios hace eso contigo, conmigo. No merecemos perdón, hermano. Aleluya. Pero la gracia de Dios es tan grande que Él se allega a nosotros porque Él es un Dios perdonador. Santo Dios. Si no fuera por su perdón, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta parábola representa fielmente el carácter perdonador de Dios. Entonces, vemos que el Padre, que representa a Dios, perdona completa y abundantemente a este Hijo que somos nosotros, representativamente. Y esto muestra que nuestro Padre Celestial es un Dios perdonador. Ahora, la pregunta que cabe hacer aquí, de todo lo que estamos hablando hasta ahora, es ¿qué conclusiones sacamos al saber, al entender y al tener un Dios perdonador? ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Qué podemos aprender de aquí? Al menos dos conclusiones les quiero dejar con ustedes. La primera podemos sacarla de Proverbios capítulo 19, verso 11. Mantengan ese verso. Excúsenme, hermano. La primera conclusión es la siguiente: que la persona que perdona actúa como Dios. Cuando usted perdona, usted está actuando exactamente como Dios espera que usted actúe. Sobre todo cuando usted es creyente, o confiesa, o dice ser creyente. Y el verso dice, Proverbios 19, 11, y estoy usando una versión más moderna: es de sabio tener paciencia, y es más honroso perdonar la ofensa. Cuando usted le ofenda, hermano, usted se lleva honra, y se lleva respeto cuando usted actúa diferente a lo que la mayoría de gente haría. Es honroso. Usted está mostrando la característica de Dios en usted. Dios viene siendo revelado a través de usted a otras personas. Aleluya. Así como Dios es temido y reverenciado y honrado al perdonar, así también la persona que perdona la ofensa de otro es honrado y respetado por esa decisión hecha. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos como Dios. ¿Usted quiere ser imitador de Cristo, de Dios? Pues comience por aquí. No responda como respondería una persona que no conoce al Señor. Si lo ofende, no ofenda. Si ofende, aprenda a perdonar. Y esto lo vamos a tocar en próximas prédicas, porque este tema pica y se extiende. Es muy largo, muy extenso, y es parte que tenemos que tocar, y ese no es el propósito de hoy. Bueno, segunda conclusión. Primera conclusión de que Dios sea perdonador es que la persona que perdona actúa como Dios, y la segunda es que la base para nosotros ser perdonados por Dios, la base, el fundamento para yo ser perdonado por Dios es que perdonemos a otros. En otras palabras, si no decidimos perdonar a otros,
no seremos perdonados. ¿Escucharon esa? Nosotros siempre queremos el perdón de Dios. No solamente lo queremos, nosotros necesitamos el perdón de Dios. Pero hay un problema. No queremos darle perdón a nadie. No queremos perdonar a otros. Dios, perdóname. Metí la pata o el pie. Pero cuando alguien hace lo mismo con nosotros no queremos perdonar y endurecemos nuestro corazón. Pues la regla es la siguiente, hermano, por si no lo sabía. Tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. Punto, se acabó. Aquí no hay negociaciones. ¿Quieren ver evidencia? Vamos a verlo. Santiago 2:13. Y esto es en particular, hablando ahora en este texto, es hablando en general, tanto a los creyentes como no creyentes, pero más bien a los no creyentes. Santiago 2:13 dice: porque habrá un juicio sin compasión. Ese juicio que va a haber, no va a haber compasión. Para el que actúe sin compasión. Tú actúas sin compasión, no esperes compasión de Dios. La compasión triunfa en el juicio, dice Santiago 2:13. Y aquí lo que está diciendo es esto: la falta continua de compasión por los necesitados en una persona demuestra que desconoces y que no ha respondido a la misericordia de Dios. Por tanto, el resultado final será el juicio total en el infierno eterno. En otras palabras, cuando usted no tiene compasión y esa es su actitud continua, ¿sabe lo que usted revela? Que usted no tiene a Dios en su corazón. No importa cuántos años usted diga que ha asistido a una iglesia, eso no importa. El fruto, por los frutos se conocerán. Por eso es que en aquel día Jesús dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo profeticé, yo hice milagro, hice esto, hice a otro. Y Jesús, ¿qué va a decir? Apártate de mí, obrador de maldad, yo no te conozco. A ti te conoció el sector entero, los vecindarios, y te hiciste famoso por internet y por Facebook, como dicen ahora. Sí, te conocen, el gran evangelista. Eso era que ellos te conocían haciendo esas obras. Yo no te conozco por esto mismo. Continuamos. La parte positiva de esto, en el verso 2, Santiago 2:13, es que ahora las personas que se caracterizan por la compasión, por la misericordia o el perdón, demuestran que sí conocen genuinamente la bondad y el perdón de Dios, y como resultado final se escaparán del juicio eterno. Obviamente se está demostrando por el fruto. Dios perdonador, cristiano perdonador, es igual a un cristiano que no va a recibir juicio, va a tener compasión. Persona que es condenatoria no refleja a Dios para nada, refleja al diablo, y los resultados van a ser los mismos. Compañera o compañero con el diablo en el infierno, en el juicio eterno. Y eso es en un aspecto. Hay otra cara de la moneda que hablaremos más adelante. Mateo 5:7. Apunten este texto, muy bueno. Y luego vamos a Mateo 6. Por si acaso se le olvida a alguien, lo tenga ahí, mira. Ahí la Biblia dice. Mateo 5:7, Jesús afirma lo siguiente: dichosos los compasivos, o los misericordiosos, o los que perdonan, lo mismo. Dichosos, felices son esos que son compasivos. ¿Por qué? Esto es Jesús hablando, porque serán tratados con compasión. ¿Eres compasivo? Pues mereces que sean compasivos contigo. Lo opuesto sería: serán tratados sin compasión los que no tratan con compasión. Eso es lo que dice Jesús. No lo dice Pablo, no lo dice Pedro, no lo dice nadie más. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, lo dice. Bueno, ¿lo quiere más claro? Pues en Mateo 6:14.
Mateo 6, 14, 15. Escríbalo, subráyelo, memorícelo y aplíquelo. Jesús lo afirma muy claramente en la oración del Padre Nuestro, que es tan famosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea tu voluntad, bla, 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 ¿no? Pues en la frase que se continúa, en una de ellas, dice lo siguiente: porque si perdonan, estoy en Mateo 6, 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Claro, para eso no hay que buscar ni un diccionario de interpretación bíblica, ni un comentarista. Eso está claro, en blanco y negro. Verso 15, ¿qué dice? Estoy en Mateo 6, 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Punto. Sumamente claro. Aquí Jesús trata el asunto del tema que yo puse hoy. El Dios perdonador que demanda perdón. Él es perdonador, por tanto Él demanda de ti que perdones también, y de mí. O sea, lo que dice aquí es que, dado que Dios se complace en perdonar, sus hijos deberían complacerse en perdonar de manera natural. Dado que Dios nos ha perdonado, demanda lo mismo de nosotros también, que perdonemos a otros, así como fuimos perdonados por Él. Ahora, si no decidimos perdonar a otros, no debemos esperar que Dios nos perdone, como hemos hablado, y de hecho esperamos en balde o en vano que Dios nos perdone. En otras palabras, hermano, usted no puede ser tan ingenuo y pensar que Dios le va a perdonar y pedirle a Dios perdóname, pero no ha arreglado cuenta con su hermano. Eso es ser ingenuo. Es más, la palabra que utilizaría Pablo y Jesús es un poco fuerte. Tonto, estúpido y todo lo que quiera agregar ahí. Sería estúpido de nuestra parte pensar que Dios nos va a perdonar cuando nosotros tenemos un rencor y no perdonamos a nuestros hermanos o aún el enemigo, como habla Mateo 5:44, que hay, oremos y amemos aún a nuestros enemigos. Ok, más claro no puede decirse. Concluyo, hermanos. Dios es el Dios perdonador que demanda perdón. Cuando reconocemos nuestros pecados ante Dios, Él está siempre dispuesto a perdonarnos completamente, aún estando en pecados, no importa cuál sea, hermano, que usted haya hecho, el pecado que usted haya hecho, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está anhelando y esperando que vengamos a Él para recibir y experimentar la paz y el gozo y el perdón que Él nos da. Dios retira por completo su enojo al perdonarnos. Dios borra por completo nuestras agresiones y no se acuerda más de esos pecados, arrojándolo a lo más profundo de la mar. Ese es Dios, hermano, un Dios perdonador. Ahora, recalcamos que Dios es así, los hijos de Dios deben ser igual. Porque Dios no solamente es amor y no es un Dios perdonador, Dios es un Dios justo. Y Dios no puede perdonar a una persona que no perdona porque sería injusto. Aquí vemos la justicia de Dios en este asunto. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Creo que el mensaje ha sido bastante claro, contundente y no hay mucho que decir. Tenemos a un Dios perdonador. Si usted necesita el perdón de Dios, pues mire, lo que tiene que hacer es hacer como el hijo pródigo, venir a Dios y Él está presto a perdonarle. Y me dirijo a aquella persona que no es creyente o que no ha aceptado a Cristo en particular. Él está dispuesto a perdonarte
toda rebelión. Él es el Dios perdonador. Santo. Y aquel creyente que está un poquito desviado de su lugar, Dios también está dispuesto a perdonarlo. Así que reflexione en su vida, mire cómo usted se encuentra, o miremos y decida qué es lo que va a hacer. Vamos a orar mientras luego los hermanos cantan un cántico. Desde la gloria te damos gracias en estos momentos, porque tú eres Dios bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que te deleita en perdonarnos, está presto, está anheloso. Desde la gloria de que vengamos delante de ti con nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, y te confesemos a ti. Desde la gloria nuestros pecados, Señor, para tú borrarnos, limpiarnos y continuar hacia adelante, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser imitadores de ti, Señor, y que podamos brindar el mismo perdón que tú nos has brindado a nosotros, a otras personas que aunque no se lo merezcan, Señor, debemos perdonarlo, porque nosotros tampoco merecemos